Buenas tardes, amigos de Colima en Movimiento y de la Opinión de Colima. Hoy nos encontramos con el maestro Abelardo Ahumada. Venimos más que nada a preguntarle que nos platique un poquito de lo que es la tradición de las fiestas de la villa, cuándo inició, la elaboración de la plaza, cómo es que se construye o quiénes son las que construyen esta majestuosa plaza. Y ver pues las tradiciones, escuchar las tradiciones de propia voz de usted, maestro, que nos platique un poquito más qué es la tradición de las fiestas de la villa, porque mucha gente que nos sigue no la conoce, pues tenemos seguidores en todo el país y no conocen qué es o cómo se construye o quién la construye, lo que es la petatera, que es patrimonio de la humanidad. Bien, pues lo primero que cabe decir es que esta tradición no empezó en Villa de Álvarez. Estamos en Villa de Álvarez, pero la tradición no empezó en Villa de Álvarez. Y tampoco empezó con una plaza de toros en el sentido estricto de la palabra. Y yo creo que, atendiendo al hecho de que acabas de comentar, de que no es mucha gente la que sabe los antecedentes, quizás sería bueno hacer notar precisamente los antecedentes más antiguos. Y esos antecedentes se remontan a la época en que Colima fue conquistada y fundada por los españoles. El año pasado estuvimos conmemorando aquí en Colima precisamente los 500 años de ese evento sangriento que estuvo ocurriendo aquí a partir de 1523, de la primavera de 1523, y continuó cuando menos 10 años, porque todavía 10 años había, de acuerdo a documentos que existen en el Archivo Histórico Municipal de Colima, que es el más antiguo del occidente de México, para subrayar ese dato. 10 años después de iniciar la conquista, todavía había algunos pueblos indígenas que estaban en condición de pueblos alzados. Pero ¿qué tiene que ver esto con la tradición? Miren, en el año de 1529, en diciembre, hubo un segundo dijéramos, momento de conquista, que ya no fue hasta Colima, sino desde Michoacán y Colima hacia lo que hoy es Jalisco. Y lo realizó un enemigo de Hernán Cortés que se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán. Y ese Nuño Beltrán de Guzmán traía cerca de 10,000 personas atacantes para proceder a la conquista. Y gracias a los cronistas y gracias a personas que venían en esa comitiva guerrera, sabemos por documentos que acompañan la relatoría que detrás de ellos venía no un ejército, sino que venía lo que se puede decir los bastimenteros, los que llevaban la comida. Imagínense ustedes cabalgando unos y a pie otros 10,000 personas a campo traviesa o por las veredas antiguas, y se podrán imaginar que en ese tiempo no había supermercados ni tiendas en las esquinas. ¿Y cómo comían? Entonces, gracias a esos documentos sabemos que venían arriando muchos de los que venían detrás lo que llamaban ganado mayor y ganado menor, entendiendo por ganado menor desde cerdos, chivas, borregos, en algunos mulas cargando guacales con gallinas, y por el otro lado el ganado mayor, que eso ya se entiende, vacas, becerros, toretes, bueyes. Entonces, eso es al año de 1529. Pero la cuestión de la conquista de Colima empezó en 1523. Y entonces las personas que llegaron
despuesito de 1523, que ya se convirtieron en colonos de lo que fue la primitiva Villa de Colima. Resulta que muchos vinieron precisamente arriando ganado y traían caballos. Entonces no podemos hablar de ninguna parte de nuestra región de las famosas fiestas de toros sin tomar en cuenta tanto a los caballos como a los toros hijos de las vacas, etcétera. Entonces, en un documento que aparece el día 23 de octubre del año de 1532, que se llama o que se reconoce entre los historiadores como el Padrón de Vecinos, habla de que en ese tiempo había 41 personas viviendo, 41 españoles viviendo en la pequeñísima Villa de Colima, y al menos 3 de ellos se dedicaban a la cría de ganado mayor, otros se dedicaban a la cría de yeguas y caballos, y ahí tenemos el inicio de la arriería y el inicio de la ganadería. Y en ese contexto, años después, vino un fraile que se llamaba Antonio de Ciudad Real, quien al recorrer el camino que iba del convento de San Francisco de Almoloya al pueblo de Tonila, hace una bonita descripción. En aquel tiempo pues solamente había veredas prehispánicas, de que cruzaron 23 arroyos el día 20 de febrero, y después de cruzar esos 23 arroyos, dice que había una tierra viciosa de pastos. ¿Qué queremos o qué podemos entender con lo de una tierra viciosa de pastos? Bueno, si antes de que llegaran los españoles no había ganado, y nosotros sabemos, ustedes y nosotros sabemos, que cuando llueve en Colima el pasto crece hasta más de 2 metros, entonces podemos entender que había una gran disposición de pastos para el ganado que estaban trayendo los españoles. Pero no había ranchos y no había corrales, entonces se empezaron a desparramar. Los que trajeron los españoles, al principio los tuvieron que cuidar muy bien, porque también había animales de uña, así llamados, pumas, guindures, linces, en fin, que les atacaban a los animales. Y entonces empezaron a formarse los corrales y empezaron a fundarse lo que llamaron, por ejemplo, estancias de ganado mayor y estancias de ganado menor. Ahí cerca de donde es la ciudad de Colima, a 4 kilómetros hacia el oriente, había un pueblito indígena que se llamaba Pochotitlan, lugar donde abunda el pochote. El pochote es una especie de algodón de unos árboles parecidos a las ceibas. Y entonces en ese lugar de Pochotitlan, un señor que se llamaba Manuel de Cáceres pidió que se le concediera la dotación de tierras para ganado mayor allí en Pochotitlan. Y esa fue la primera estancia de ganado mayor, que hasta la fecha se convirtió en estancia, era lo que llamaríamos hoy una hacienda. Bueno, pues la hacienda de Pochotitlan fue conocida como la estancia de Pochotitlan y hasta la fecha sigue llamándose el pueblo de la estancia. Y ahí es donde ya por primera vez empezó a tomar forma la manera en cómo los españoles empezaban a criar ganado, y allí dieron inicio, o en San José el Trapiche, hoy simplemente el Trapiche, ahí dieron inicio los corrales de herraderos. Y en los corrales de los herraderos, ahí también empezó la actividad que después generó en las fiestas charrotaurinas de cualquier parte. Aquí en este libro que me tocó escribir hace algunos años, documenté precisamente lo que se encontró en el siglo XVI, y aparece el primer título, Fiestas de Toros en la Plaza de la Villa, pero no hay que confundir, no es la Villa de Álvarez, sino la Villa de Colima, que así fue denominada en un principio. Y les voy a leer un pedacito, solamente un pedacito, para que se den una idea. Estamos hablando de a mediados del siglo XVI, es decir, hace
450 años, 470 años aproximadamente. Entre las peculiaridades que se pueden referir sobre la vida cotidiana de aquellas poquitas gentes, cabe señalar que la plaza pública de la villa de Colima lo mismo servía para instalar el tianguis que para colocar la picota de los castigos públicos. Ahí castigaban a los delincuentes, como para celebrar en ella corridas de toros. Y eso no lo digo yo, lo dicen los documentos. Sobre lo primero, desde el tianguis, es cosa de imaginar lo que ocurría cada mañana, o cuando menos los llamados domingos y fiestas de guardar. En esa época, poca gente hispana veía a uno comprando o intercambiando productos con los indios de los pueblos vecinos que acudían hasta Colima a expender sus muy limitados excedentes. Y sobre lo segundo, me refiero a lo de las corridas de toros, cabe señalar esto que escribió el profesor Felipe Sevilla del Río. En el centro de la plaza pública, donde hoy es el Jardín Libertad y que antes se llamó Plaza de Armas, había clavado a madera de amarradero. Antes de eso, no se lo imaginen, por favor, lleno de árboles frondosos y floridos como está ahorita. Era un cuadrado desierto, no había ningún zacatito allí. Entonces, en el centro de la plaza pública había clavado a manera de amarradero un poste de madera de corazón, que lo mismo servía para amarrar una res mesteña o cimarrona que para atar a los infelices condenados a penas de azotes, donde el condenado, desnudo de la cintura hacia arriba, recibía cuando la pena era leve, una arroba, así dice, doblada de azotes, o 2 docenas para los casos graves. Ahí el sentenciado soportaba entonces desde 50 hasta 200 latigazos, generalmente dados por la mano de un verdugo de color, es decir, por un negro, para así infamar a los más delincuentes. Y en esa misma plaza, frente a las casas reales, lo que hoy es Palacio de Gobierno, se alzó muchas veces la máquina monstruosa del patíbulo y de la horca. Y ahí en esa plaza pública es donde se hicieron, al modo de España, las primeras toreadas y las primeras capeadas. Las fiestas están dedicadas en Villa de Álvarez a San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús fue el primer, llamado así, el protomártir, el primer mártir de la región que hoy es México. En ese tiempo era la Nueva España. Sí, sí, sí. Entonces era un muchacho criollo, hijo de españoles, que se hizo franciscano, estaba en Filipinas y viajó de Filipinas, o intentó viajar de Filipinas a México. Al ir pasando por Japón, un tifón, lo que así le dicen a los ciclones allá, los hizo encallar en una isla de las principal, y como eran católicos y el emperador de Japón estaba en contra, los mandó a prender, los crucificó y se convirtió Felipe de Jesús en mártir. En el año de 1668, en la villa de Colima, se reunieron, acababa de haber incendios, terremotos, más terremotos, y estaba la gente bien asustada. Se querían ir de la villa de Colima, pero el virrey quería que la gente se mantuviera aquí para cuidar el puerto de Salagua, no el de Manzanillo, el de Salagua. Y entonces dijeron, pues tenemos que elegir un santo patrono que desde el cielo nos ayude contra todas esas calamidades. Y echaron suertes y salió San Felipe de Jesús, que en ese tiempo era Beato San Felipe de Jesús, y entonces se le declaró patrono contra temblores. Y de hecho, si ustedes van a la Catedral de Colima, ahí fue originalmente la parroquia de San Felipe de Jesús. Y allí en la parroquia de Colima se siguió celebrando ya con fiestas de toros, precisamente las festividades del santo que se daban en el 5 de febrero, de acuerdo al santoral cristiano. Pero esa actividad que al principio solamente fue religiosa, empezó a degenerar y empezaron las borracheras y los pleitos y los juegos de naipes y otras cosas prohibidas. Y entonces la comunidad
de allí, del centro de la Villa de Colima, que ya había llegado muchos extranjeros, alemanes, norteamericanos, etcétera, se inconformaron con esa situación. Y en 1857, que inició la Guerra de Reforma, se suspendieron las festividades ahí en la Villa de Colima, y al parecer los inquietos, a los que les gustaba mucho que las fiestas se llevaran a cabo, le solicitaron al alcalde de la Villa de Almoloyan, que hoy es Villa de Álvarez, que por favor les recibiera acá. Y de ahí viene la palabra recibimiento, ¿verdad? Okay. Y empezaron a buscar, ¿cómo se llama? Hacendados que prestaran toros para que se vinieran a hacer sus jaripeos. Al principio no pensemos en una plaza ya formada, a donde hoy es enfrente del templo de Villa de Álvarez, que era otra plaza pequeñita que todavía a nosotros nos tocó conocer, aunque ya a nosotros no nos tocó conocer el corral, sino era simplemente ya un jardín bien diseñado. Pero ahí en ese jardín, que hoy se llama Independencia, más o menos después de 1857 o a partir de ese año, porque no hay documentos que lo precisen, lo que sí está preciso es la prohibición en Colima a partir de ese año. Entonces, en ese año o al siguiente o a los siguientes, iniciaron las fiestas de toros en Villa de Álvarez. Pero cosa curiosa, y eso todavía se ve hoy, el juramento a San Felipe se sigue haciendo en Colima, ¿sí? Y la cabalgata inicia en Colima, y entonces en San Francisco de Almoloyan se juntaban los hacendados que traían los toros, y la gente de Villa de Almoloyan, que en 1860 fue Villa de Álvarez, salían a recibir a los toros y a la música y a los cabalgantes, y entonces ya se hacía el famoso recibimiento y empezaron a festejarse pues esas fiestas aquí en Villa de Álvarez con el nombre de Villa de Almoloyan. Entonces ya las cosas van evolucionando y todos los años al principio sucedía que había un corral, ahí se hacían herraderos también, ahí lazadas, capeadas, jineteadas, como fiestas de pueblito o chiquito, como todavía vimos nosotros ahí en Minatitlán, en Juluapan, en el Trapiche, como ocurre en La Caja todavía. Son fiestas de corral de ordeña, vamos a decir, en un principio, pero poco a poco la afición fue cobrando forma y tanto en Colima como en Manzanillo, como en otras partes ahora del sur de Jalisco, empezaron a hacerse plazas ya circulares con graderías. Tenemos noticia, por ejemplo, que en Manzanillo, en el Playón, tú eres de Manzanillo, ¿eh? Así es. En Manzanillo, en el Playón, hay un testimonio de un historiador de aquella época, se llamaba Alfredo Chavero. Él vino a la edad de 24 años para investigar sobre la situación de la intervención francesa, y resulta que ahí en el Playón estaban los toros, las fiestas de toros. Y él fue testigo, lo documenta en un libro que aquí está detrás de mí, que en ese día que él estuvo ahí en Manzanillo, la gente salió a recibir los toros de la hacienda de Miraflores. Y para taparse del solazo de Manzanillo, en lugar de los petates que se acostumbran ahora en Villa de Álvarez, ponían pedazos de vela de barco. Ese es un dato muy interesante para Manzanillo. Un redondel, ahí cerca de donde es el Playón, en la parte más plana, los toros se jugaban igual, con jineteo, música, etcétera, y gradería para los riquillos bajo la sombra de un pedazo de vela o de algunos pedazos de vela. Vamos a la gente que no ubica más o menos el Playón. Antes el que era el Playón es ahorita donde está el centro de Manzanillo. Ahorita está el pez vela, está el jardincito. Antes había, yo recuerdo porque me tocó todavía ver el Playón. Ajá. Había unas canchas de básquetbol, de voleibol, y todo ese malecón, sí, era lo que era el viejo puerto. El viejo puerto, la parte plana del viejo puerto, ahí cerca de donde cargaban los barcos más antiguos. Sí, ahorita está el monumento Pez Vela, y están ahí, ya hicieron, está la estatua de Benito Juárez, y hay una serie de cosas ahí. Antes no era eso, era la calle que atravesaba ahorita lo que es el Pez Vela,
y había unas canchas ahí que lo que era bueno, el pues playo. entonces en ese ambiente que todavía nosotros vimos y que todavía se genera en los pueblitos. Por cierto, ahorita acaban de pasar las fiestas de todos Juchitlán y las de Cofradía, ¿no? Sí. Entonces el ambiente se fue pasando de pueblo en pueblo. O sea, no es nada más la tradición de Villa Álvarez. Lo que se puede decir de Villa Álvarez es que son las más antiguas. Porque de la Villa de Colima, que es la población más antigua del occidente de México, y estoy hablando desde la mitad de Michoacán hasta donde le pongas, hasta Baja California, es la población más antigua, española. Aquí inició todo en términos de la tradición de las fiestas charro-taurinas, así llamadas ahora. Los charros no existían, ¿eh? Esa fue una figura posterior. Había vaqueros, había gente que se dedicaba a la ordeña y todos ellos participaban. Había rancheros, hombres de a caballo, pero charros no había. Es una institución posterior o una imagen o figura posterior. Pero como sea, el detalle es que aquí en Villa de Álvarez empezaron a utilizar pues una plaza con gradas, pero no eran gradas en el sentido de ahora, eran 2 tarimas. Yo he visto y tengo fotos de 2 tarimas, y abajo las famosas trancas, ¿verdad? A las trancas iba la gente que no podía pagar o que tenía muy pocos recursos, y a la parte de arriba iban pues los que tenían más con qué, en la orillita del ruedo, y los de la segunda tarima o platea le decían en la parte alta. Como quiera que sea, necesitaban taparse el sol, porque hacían uno que se llamaba el toro de 11, que en realidad era como a la 1 de la tarde. Toreaban 5 o 6 toritos a esas horas, o los jineteaban, y ya, pleno rayazo del sol. Y entonces, para taparse, idearon traer carrizos del Cerro Grande, que había muchos, y traer petates de la orilla de la laguna de Zapotlán. Ahí hay mucho tule. En la parte norte de Zapotlán todavía hay un pueblo que se llama Gómez Farías, y que antes era San Sebastián, y que en contraposición a ese San Sebastián existe otro allá cerca de Vallarta que dice San Sebastián del Oeste, para diferenciarlo de este otro. Entonces, cuando se llamaba San Sebastián, que hoy es Gómez Farías, había un montón de indígenas que se dedicaban a la fabricación de petates y otras cosas de tule, y de ahí empezaron a traerse los arrieros, los petates, primero para el suelo, ¿no? Para dormir allí, o para los catres, y después para tapadera de los toros. Era como se hacían, tenían que ser livianas las construcciones, porque eran provisionales, ¿verdad? Y sigue siendo provisional. Y entonces el nombre de la petatera se lo pusieron unos estudiantes. Cuando yo estaba más o menos en la secundaria, había un día dedicado a los estudiantes, y vamos a la petatera. Antes no se llamaba así, Plaza de Toros de Villa de Álvarez, Colima. Entonces ellos empezaron a decirle la petatera. Y hablando sobre eso, bueno, pues aquí yo tengo un libro que hizo Carlos Minjares Bracho, un investigador, que basándose en la información en la que yo mismo tengo y que yo empecé a difundir a través de reportajes en el diario de Colima, y la que empezaron a difundir los que escribieron mucho antes que yo, y de donde obtuve la información que he estado platicando, en la petatera cobró fuerza a partir, pues, más o menos con ese nombre, como de mediados de la década de los 70. Y estuvo en diferentes partes. Primero, mi papá y el primer cronista de Colima, que se llamaba Inés Ramírez Cobian, me platicaban que la primera plaza de toros que ellos se acordaban, mi papá nació en 1912, estaba donde hoy es la escuela Enrique Andrade, que vienen siendo 2 cuadras largas al sur de la presidencia de Villa de Álvarez. Posteriormente se movió por esa misma calle hacia el norte, hacia donde se llama el Llano de los Silva, que ahora está cerquita ahí hay una gran tienda que no quiero mencionar, de esas tiendas departamentales, un llano grandote, cerca de la secundaria 13, ahí estaba la Plaza de Toros. Luego ya a mí me tocó, hay una anécdota, por cierto, de que cuando estaba ahí en esa plaza,
era el Indio Alonso, que era un pseudo guerrillero, más bien una especie de bandido que asumió las funciones de guerrillero. Hizo una asustadera de gente haciendo la corredera de los que estaban ahí. Ahí viene el Indio Alonso, y como era matón, toda la gente se salió de esa plaza. Entonces, la otra plaza que a mí ya me tocó ver, acabo de cumplir 70 años, estaba donde hoy es la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez. Esos terrenos fueron donados por una señora, no me acuerdo yo su nombre, fueron donados, y ahí exactamente donde hoy es la Casa de la Cultura, primero estaba la Plaza de Toros, después la movieron en ese mismo terreno a donde está la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, exactamente donde es el campo de fútbol que se le puso una pista de tartán. Ahí era la Plaza de Toros, la quinta posición más o menos, y donde es la Casa de la Cultura, ahí se puso el casino de la feria, que le pusieron el nombre de Orquesta Colorado Naranjo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos niños, Villa Álvarez era un pueblito, o sea, nada que ver con lo que es ahora, escasamente 5,000 habitantes allá por los años 60. Entonces las fiestas, lo que vienen siendo las terrazas, los juegos, todo era alrededor del pequeño jardín. Y en la presidencia municipal, en un salón grande que todavía existe, que le dicen Salón Verde, que ahora a veces puede uno ir a dar charlas, o a veces se ponen ahí en oficinas para cuando la gente va a llevar, que se llena de gente que va a cobrar algo o a pagar ahí algo, hacen también las sesiones de cabildo. Ahí eran los bailes, y donde es el patio, que no había ninguna otra instalación. En el resto del año era cancha de usos múltiples, y para enero ya tenían puntos bien señalados. Había espacios donde metían horcones y luego lo cubrían de palapa verde, y ahí abajo era el casino. Ahí eran las comidas y los recibimientos. Entonces, en términos generales, pues yo creo que eso es lo más relevante que les podría contar, salvo un dato que no he mencionado: el cambio de las plateas a las graderías significó pues para efectos arquitectónicos, dijéramos así, de esa gran artesanía, la más grande del mundo, significó un avance cualitativo. Y entre las gentes que participaron en ese diseño está mi tío Felipe Ahumada Salazar, que fue presidente municipal, un señor que se llamaba Severo Ursúa, y ellos estuvieron dándose vueltas por el sur de Jalisco para ver cómo eran las otras plazas, y de ahí idearon la de hacer la plaza de graderías. Y en la casa de mi tío Felipe, yo estaba muy pequeño, pero vivía enfrente, Independencia número 62, me acuerdo. Ahí hicieron con palitos una maqueta. Y ahora de esas maquetas andan circulando por ahí, pero la maqueta fue para ver cómo podían ellos diseñar esa plaza. Y bueno, a la hora era más chiquita, creo que tenía 50 tablados, ahora tiene 70, pero pues ya no ha crecido más, ni puede crecer más, porque el coso es el más grande de cualquier otro coso. El coso es el corral, el centro, es más grande que hasta de la Plaza Monumental, entonces ya no puede crecer más. Y lo interesante es que se construye una vez al año, más o menos, creo que entre 5 y 6 semanas, y antes de irse a Cuyutlán, los salineros, que eran los constructores de la plaza, tenían que desbaratarla, y la desbarataban en un día, ¿verdad? Y ya cargaban sus tiliches, iban a guardar sus cosas, y árale, a trabajar en las salinas. Don Abelardo, ¿cuándo surgió lo de hacer la misa ahí en la petatera? La misa siempre se ha hecho, pero no siempre se hizo en la Plaza de Toros, como bien dices. Pero yo contaría mentiras si te pudiera decir un referente de cuándo fue.
Cuando yo era niño no era la misa ahí, era en el templo. No sé en qué año y no sé qué cura o no sé qué obispo haya podido aceptar, pero sí me consta de que todavía el obispo Gilberto Balbuena, él ya le tocó ir allí a celebrar la misa. Pero estamos hablando de hace poquitos años, unos 30, tal vez poquito más. Hay que señalar algo. Al principio, y estoy hablando de la Villa de Colima, las fiestas eran eminentemente religiosas. Después se fue involucrando el ayuntamiento. Aquí en Villa de Álvarez, cuando éramos niños, era lo mismo. O sea, eran fiestas eminentemente religiosas, pero participaba el ayuntamiento para mantener el control de la raza, sobre todo los que se emborrachaban y peleaban, ¿verdad? Pero finalmente el cura o los señores curas se fueron haciendo de lado, y ya toda la organización cayó en el ayuntamiento. Ya se creó un instituto de ferias y cosas por el estilo, un patronato dedicado exclusivamente a eso. Y si bien tienen su origen en un carácter religioso, a la hora dejó de ser la fiesta de San Felipe de Jesús para convertirse en los festejos charro taurinos de Villa de Álvarez. Sí, sí. Otra pregunta, hemos visto, tiene poco que terminaron las fiestas de Coquimatlán. Las personas que construyen la petatera de Villa de Álvarez, ¿son las mismas que construyen la petatera de Coquimatlán? No. ¿O es algo diferente? Son las que impusieron el estilo, dijéramos así, pero hasta ahí.